Bueno, nuevamente, muy buenas tardes a todos. De esta manera, iniciaremos el día de hoy con la charla sobre síndrome de lisis tumoral. Esta charla estará a cargo del doctor Diego Estupiñán. El doctor Diego, muy amablemente, nos hizo el favor de aceptar la invitación. Agradecemos muchísimo su presencia. El doctor Diego Estupiñán es médico pediatra y hematoncólogo de la Universidad Nacional y actualmente es profesor cátedra en la Universidad Industrial de Santander. No siendo más, eh, le doy la palabra a usted, doctor Diego. Muchísimas gracias. Doctor, creo que tienes el micrófono apagado. Doc, qué pena, seguimos sin escuchar. No sé si alguien, si seré solo yo o en el público, si están escuchando. No se escucha. Buenas tardes. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Doc, ¿podrías por favor desactivar el sonido Creo que ya lo hice. en el computador? Ya.
Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Lamento la tardanza. Un saludo para todos los colegas que están interesados en expandir sus conocimientos, en apropiarse de conocimientos que le permitan a nuestros pacientes tener una mejor calidad de atención y a nosotros sentirnos mucho más seguros, más confiados en las cosas que estamos haciendo con los pacientes. Como ustedes saben, yo soy pediatra y hemato-oncólogo pediatra y mi interés en darle esta charla es que muchos de ustedes puedan tener un conocimiento muy superficial de qué es el síndrome del cisto moral, porque, porque esto requeriría o requiere para entenderlo, eh, requiere un estudio muy a fondo y sobre todo haber visto casos y haberlos diagnosticado y haberlos tratado. Solo así se puede uno considerar en algún grado experto o conocedor en un tema. Pero cuando solo lo hemos leído, es muy poco lo que a nosotros nos queda como aprendizaje. No obstante, quiero que ustedes sepan que esta entidad existe. No los voy a llenar de datos, de tablas, de números. Espero que ese no es el objetivo de esta charla. El objetivo de esta charla es motivarlos para encontrar, como dice la primera diapositiva, intentar evitar el síndrome de lisis tumoral. Son muy pocas diapositivas. Quiero que de pronto tomen apuntes solo de lo clave, porque datos, vuelvo y les digo, datos, clasificación, preguntas de examen, aquí no va a haber. Eso lo encuentran ustedes en una revisión académica, en un artículo de revisión, súper facilísimos de encontrar, son muy cortos. Este es un tema corto, que es el síndrome de lisis tumoral. Acepto que las personas que me quieran interrumpir, o no interrumpir, perdón, que quieran participar de inmediato, no necesariamente hay que esperar a que se acabe la charla, me pueden pedir la palabra o bueno, ahora sí digo interrumpir durante el momento de la charla. Bueno, definición y fisiopatología. Estas son dos cosas que van unidas una de la otra. La definición del síndrome del lisis tumoral está en su nombre. En el nombre de este síndrome ya está la definición. Y es que debido a la muerte celular, el contenido intracelular sale al contenido extracelular, ocasionando un desorden metabólico. ¿Y por qué ocurre ese desorden metabólico? Porque se produce un imbalance entre esa muerte celular y la posibilidad de excretar las sustancias que todos nosotros tenemos muerte celular. Ustedes lo saben, la apoptosis, por ejemplo, pero digamos el número de muertos, de células muertas, no supera la capacidad de excreción. Principalmente estamos hablando de la excreción a nivel renal. Entonces, pero cuando son muchas las células que mueren, se puede ver superada la capacidad, las vías de excreción, que principalmente en esto que es el líquido extracelular, van a ser la vía renal. Entonces, es un desorden metabólico ocasionado por la muerte celular de las células tumorales neoplásicas, que supera las vías de excreción o los mecanismos renales, lo supera y se hace el espacio extracelular. Este síndrome de lisis tumoral puede ser tanto espontáneo como inducido. ¿Alguien me quiere ayudar digamos, aventurarse a decir cómo es el espontáneo y cómo es el inducido? ¿Cuál sería la gran diferencia? ¿Alguien? Para no llamarlos por nombre, un voluntario. ¿Me están escuchando, cierto? Bueno, vamos. Ana,
quiero a ver si Ana Reales me puede ayudar a participar. ¿Qué se le ocurre que puede ser el síndrome espontáneo o inducido de la muerte celular de células tumorales? Doctor José Alfredo Orjuela, del público, escribió en el chat, el inducido es por fármacos quimioterapéuticos, doctor, por ejemplo. Ah, muy bien. No había visto. No había visto. Entonces, José Alfredo, eso es. El inducido es por el tratamiento. Entonces, aquí yo no escribí la palabra iatrogénico porque la palabra iatrogénico a veces implica una mala praxis médica. Pero el inducido a eso es que se produce la muerte celular por tratamiento. Y el espontáneo es en pacientes que no han recibido tratamiento, pero aún así pueden presentar síndrome de cisto moral. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok. Fíjense, y eso es todo el síndrome del cisto moral. Eso que les acabo de mencionar es todo el síndrome del cisto moral. Entonces, lo que les voy a mencionar es pura medicina de tercer semestre, que ustedes ya lo saben, y esto es, ¿qué consecuencias hay de la muerte celular? Entonces, los pacientes liberan el contenido intracelular. Recordemos, hagamos memoria de lo que se llamaba el diagrama de Gumbel, en el cual se compara el contenido, en unas barras se compara el contenido intracelular contra el contenido extracelular. Y no es lo mismo, recuerden muchachos, el contenido intracelular de potasio, por ejemplo, que lo menciono acá, está escrito, el potasio es al que más le tememos, porque en el contenido extracelular, que es el que nos mide a nosotros cuando ustedes miden potasio sérico en un paciente, están midiendo el potasio que está por fuera de la célula y que saben que no, no tiene que ir más allá de 5. Pero si pudiésemos medir el potasio intracelular, el potasio intracelular puede estar aproximadamente 12 veces más que en el espacio extracelular. Y entonces, pero si la célula se rompe, y si no se rompe una, sino que se rompen millones de células al mismo tiempo, la cantidad de potasio puede quedarse demasiado tiempo en el espacio extracelular produciendo, por ejemplo, aquí a la izquierda vemos la palabra potasio y a la derecha vemos la palabra arritmias. Entonces, el potasio puede producir la hipercalemia, la hiperpotasemia, que se puede ver en un electrocardiograma. Recuerden que en el electro, la hipercalemia se ve en la onda T. La onda T es donde se almacena el potasio. Entonces, una onda T muy grande, una onda T gigante, es porque tiene mucho potasio, y una onda T muy bajita, inclusive una onda T invertida, es porque el paciente tiene muy poquito potasio. La onda T es una tienda de potasio. Entonces, el potasio puede llevar a arritmias. El calcio, las alteraciones del calcio pueden dar alteraciones musculoesqueléticas y empeorar las arritmias. El fósforo puede dar alteraciones neurológicas con convulsiones, la hiperfosfatemia. Y en la elevación del ácido úrico, que recuerden que el ácido úrico proviene de la síntesis, del catabolismo, de lo que contiene también las células por dentro. Recuerden, les he hablado del contenido citoplasmático, que son estos electrolitos, pero el contenido del núcleo son los cromosomas, es todo el ADN del paciente e inclusive el ARN en menor proporción. Pero en el ADN encontramos las purinas y las pirimidinas. Las pirimidinas no tienen problema porque se excretan muy fácilmente en forma de alantoína, pero las purinas entran en el catabolismo de las purinas y al final del catabolismo lo que vamos a encontrar es producción de ácido úrico. Todos nosotros hacemos lisis de células, lisis celular, pero en cierta medida. Todos nosotros producimos sobrantes de ácido úrico que nuestro riñón es capaz de orinar, pero la concentración incrementada de ácido úrico produce cristales llevando a falla renal. Y este ácido úrico y una deshidratación, miremos aquí más abajo este grupo de palabras, daño endotelial, isquemia, pacientes hipovolémicos y pacientes que de pronto tengan un tumor después de la función renal, por ejemplo, de la vía urinaria, pueden tener una uropatía obstructiva. Y todo esto
coagulación intravascular diseminada, más falla renal y, por supuesto, lo más que nos preocupa en arritmias, convulsiones y CID es una falla multiorgánica que pueda llevar a la muerte del paciente. Consecuencias, entonces, la principal consecuencia de la lisis tumoral es la muerte, es la principal, la más grave. Afortunadamente, gracias al interés de los médicos que trabajan en el sector primario, como de pronto muchos de ustedes, gracias al interés de nuestros pacientes, hoy en día, hablo de los niños, muy pocos fallecen por síndrome de lisis tumoral. Eso es gracias a que muchos médicos los diagnostican más tempranamente y remiten más temprano. Precipitación de cristales de ácido úrico, cristales de calcio y cristales de xantina a nivel intrarrenal. Todo esto termina perjudicando más el proceso que veíamos de un anterior daño endotelial por el cáncer, por citoquinas, pacientes isquémicos, hipovolémicos, niños que no han podido comer bien, que están deshidratados y la enfermera no ha podido canalizarle una vena, que vienen de muy lejano y que durante el trayecto no se garantiza una hidratación adecuada porque no hay bombas de infusión que viajen en las ambulancias, normalmente es a goteo, y pacientes que pueden tener algún grado de obstrucción urinaria, como por ejemplo en aquellos que utilizan opiáceos para el manejo del dolor. Entonces todo esto puede empeorar esto que está de primero acá, muchachos, que se llama la falla renal. Entonces podemos tener una falla renal prerrenal por la hipovolemia y la deshidratación. Intrarrenal, que es generalmente lo que vemos en el lisis tumoral, los cristales de estos tres que nos dañan el caminado. Y posrenal, que ya lo dijimos, como la uropatía obstructiva. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿Ninguno, muchachos? Yo les digo, muchachos. Todo claro. Bueno, yo les digo, muchachos, porque yo sé que yo soy mucho mayor que ustedes. Bueno, empeoradores de esa lisis tumoral. Ya vamos a terminar. Quiero que se mantengan concentrados. Yo sé que ustedes son de una generación que quiere ver esto corto, rápido. Nosotros hoy estamos queriendo ver máximo unas charlas de 7 minutos como máximo porque ya estamos perdiendo luego la atención. Ya vamos a terminar. Empeoradores del síndrome o de los factores para desarrollar síndrome de lisis tumoral. Deshidratación. Fácil de comprender por la fisiopatología, ¿cierto? Es muy fácil. Pero recuerden, un niño que puede tener una masa en el abdomen y que lo haga vomitar, ese niño más fácilmente va a estar deshidratado. Y ya les comenté lo que es difícil, la dificultad que tenemos de dar un acceso venoso. Por eso es importante contar con un equipo, con una enfermera que nos ayude a encontrar un acceso venoso. Y ustedes ya han tenido capacitaciones en reanimación cardiopulmonar, y en la reanimación cardiopulmonar se menciona el acceso intraóseo como recuperador y como justificador de hacer un tratamiento de los pacientes. Averigüen sobre el acceso intraóseo porque puede ser salvador de vidas, muchachos. Bien, edad avanzada. No es mi caso porque saben que soy pediatra, pero las personas mayores de 60 años tienen mayor riesgo, cuando se presentan con leucemias o linfomas, tienen mayor riesgo de desarrollo de lisis tumoral. Daño renal previo. Un niño que previamente ya tuviese un daño renal y luego desarrolla una leucemia o un linfoma, afortunadamente casi nunca lo he visto. En 10 años creo que he visto solo un niño que estaba en diálisis y desarrolló un linfoma. Pero el daño renal previo, pues, obviamente, empeora la posibilidad de que haya una lisis tumoral. El uso de nefrotóxicos. Aquí vamos, muchachos. Es muy importante. Recuerden lo que dijo Hipócrates. Primum non nocere. No podemos ser peores el remedio que la enfermedad. Entonces, si el niño tiene fiebre, muchos de ustedes dicen, no, pues a mí me dijeron que en la neutropenia febril podíamos poner muchos antibióticos, lo que hubiera. No utilicen aminoglucósidos, no utilicen aminoglucósidos en niños que están debutando con una enfermedad oncológica. Puede ser muy nefrotóxico. Hay algunos de ustedes que les gusta la radiología, ya lo sé, y entonces ustedes dicen, no, yo creo que ese niño toca estudiarle esa masa. Se solicita TAC
con doble contraste, medio de contraste yodado endovenoso, es gravísimo para el riñón. Las nefrólogas se enojan terriblemente cuando injustificadamente pedimos un TAC, cuando de pronto una buena ecografía nos hubiese podido decir que sí, que la masa es del riñón y este paciente era mejor no ponerle medio contraste hasta que no superáramos el riesgo de lisis tumoral. No estoy diciéndoles que no hay que aceptar tomografías ni poner medios de contraste, pero hay unos momentos adecuados. Y entonces un niño deshidratado y ponerle medio contraste yodado y que ese niño le esté pasando un análisis tumoral podría ser un puntillazo final. Ojo con los nefrotóxicos, muchachos. Ojo. Hipotensión. Esto no lo vemos casi en pediatría, pero ustedes que ven muchos pacientes adultos, he hablado con nefrólogas expertas y están muy preocupadas porque nosotros los médicos aprendimos a decir a los hipertensos, se toma el captopril, se toma el losartán, se toma el amlodipino día y noche, llueve, truene o relampaguee. Y las personas, muchas, hacen caso. Y en algunos momentos de deshidratación o de hipotensión, tomar el antihipertensivo, como imagínense un abuelito con diarrea tomando antihipertensivo, podría generarle una hipotensión y una falla prerrenal. Uropatía obstructiva, ya lo mencionamos. Bien, empeoradores, veamos aquí a la derecha y abajo. Alto volumen tumoral. El alto volumen tumoral, ¿qué significa? Pues que un tumor pequeño tiene menos riesgo de lisis tumoral que un tumor gigante. Entonces el diagnóstico temprano puede ser un salvador del paciente para que no caiga en el abismo de la lisis tumoral. El diagnóstico temprano. Alto volumen tumoral. Hablé de leucemia, ¿por qué? Porque la leucemia es la enfermedad oncológica más frecuente en los menores de 15 años y porque la leucemia es la enfermedad como enfermedad. Ojo, esto es una pregunta de examen. La leucemia linfoide aguda es la enfermedad que más mata niños actualmente en los países en vías de desarrollo. Entonces, esa enfermedad le gana a la diabetes, a la neumonía, a la diarrea, la leucemia linfoide aguda. Entonces, los pacientes que tienen leucemia con un número de linfocitos de 15.000, 20.000 linfocitos, de blastos, o leucocitos, perdón, de leucocitos, 20.000, 30.000, 40.000 leucocitos, no tienen el mismo riesgo de un niño que debute, como llegó esta semana un niño con 300.000 leucocitos, y qué decir de un niño de 1.000.000 de leucocitos. Esos pacientes en el alto volumen tumoral tienen mayor riesgo de lisis tumoral. Recuerden que la leucemia también puede vivir en los riñones, infiltración renal. Entonces, la infiltración en los riñones es otro empeorador de la falla renal de la lisis tumoral. Y la hepatoesplenomegalia, grandes hígados, grandes vasos, son albergadores de grandes tumores. Tumores con alta tasa de mitosis. Ya mencioné la leucemia. Les menciono los linfomas. Y en tercer lugar les menciono los neuroblastomas. Otros tumores, como los tumores del sistema nervioso central, que es el tumor más frecuente sólido en la infancia, tumores del sistema nervioso central, esos tumores tienen una tasa de mitosis mucho menor y por ende las posibilidades de que hagan lisis tumoral es baja. Tumores óseos, que es de los adolescentes, niños que les duele sus rodillas, sus pies, los confunden con un golpe, con una hinchazón, los soban, le ponen mentol, lo mandan a fisioterapia y lo que tenían un tumor óseo, los adolescentes, esos tienen una tasa de mitosis baja y por ende una tasa de muerte cerebral baja y una baja posibilidad de hacer lisis tumoral. Y el empeorador es un inicio abrupto de tratamiento citostático. De pronto alguno de ustedes fue muy juicioso y leyó en un vademecum iniciar vincristina o iniciar prednisona en pacientes con leucemia o linfoma y podría desembocar en una lisis tumoral. Bueno, José Alfredo pregunta que si la mayoría... bueno, listo, gracias, José Alfredo. Sí, las hemato-oncológicas son la mayoría de las que, o sea, son las que más producen lisis tumoral, pero otros raramente, como el neuroblastoma, se menciona otros sarcomas como el rhabdomiosarcoma, sarcomas de células de tejidos blandos, podrían
anecdóticamente y de forma inusual, producirlo. Bien, el diagnóstico, muchachos. Miren, yo soy de la vieja escuela. El diagnóstico es clínico. Hay que olerlo, hay que sospecharlo, hay que haberlo tocado, hay que haberlo vivido. Ustedes tienen que sospechar que ese paciente puede hacer una lisis tumoral. Sospecharlo. ¿Por qué? Porque le encontraron hepatoesplenomegalia. Dice, uy, esto sí, bien, síndrome hepatoesplénico, caramba, puedes hacer una lisis tumoral. Señora, ¿cómo está la orina del niño? Dice, no, está muy bien. Ah, qué bueno. Sí, él está muy bien, pero la última orina la hizo a la 1 de la mañana, hace 8 horas. Y orinó un poquitico, pero estaba bien. Imagínense, el diagnóstico clínico. Un paciente oligúrico, caramba, tiene riesgo de lisis tumoral. ¿De acuerdo? Y luego viene el diagnóstico paraclínico. Mírenle todo lo que quieran, muchachos. Busquen en los libros, encontrar un montón de cosas. Ya hablamos del electrocardiograma, por ejemplo. Ya dijimos de hacer ecografía para ver hepatoesplenomegalia, pero clínicamente en niños, todos los pacientes, salvo obesos o mórbidos, se puede evidenciar con la palpación una hepatoesplenomegalia o se puede palpar en el cuello y axilas conglomerado ganglionar. Recuerden los ganglios, un montón de ganglios. Podemos encontrar muchos ganglios, cuellos consulares que se llamaban, unos cuellos muy grandes, gordísimos, llenos de ganglios. Esos pacientes tienen riesgo de lisis tumoral. Bueno, los paraclínicos, midan el ácido úrico, midan la creatinina y midan los marcadores de los que ya hablamos, el fósforo, el potasio y la deshidrogenasa láctica. Pero si usted está en un sitio donde estos resultados se van a demorar 2 o 3 días, porque muchos de nosotros no estamos trabajando en donde están los laboratorios de referencia, es mejor no esperar estos resultados y remitir al paciente a donde podamos hacer esta medición, muchachos, como mandan los cánones, cada 6, cada 8, cada 12 horas y hacer los ajustes correspondientes en tiempo real. De nada me sirve a mí saber cómo estaba el potasio ayer. La verdad, no nos sirve, muchachos. Bien, la medición de esto se tiene que hacer de forma periódica y continua con base en la experiencia del grupo tratante, en el sitio donde se esté vigilando al paciente y con base en el diagnóstico y obviamente en la evolución clínica. Entonces, ¿qué le tenemos que medir a un paciente? Pues si tenía hiperleucocitosis, toca medirle el cuadro hemático cada rato para ver si los leucocitos ya vienen bajando o vienen empeorando. Si la LDH estaba alta es, por ejemplo, LDH, los valores normales, muchas veces nosotros nos encontramos que puede ser por debajo de 300. A veces me llegan pacientes porque encontraron la LDH en 400 y la mamita buscó en internet y se asustó. Realmente yo no creo que sea nada. Pero una LDH en 4000, 3000, 12000, como hemos visto, ese paciente tiene un alto riesgo de lisis tumoral. Y así ustedes no tengan otra cosa, digan, este niño tiene riesgo de lisis tumoral, le quiero enviar. El ácido úrico está en 8, en 7. En un niño eso es altísimo, altísimo. Bueno, criterios. Esto es una de la tabla que les voy a dejar para que ustedes, esto lo encuentran en Google, súper facilísimo. Son los criterios de Bishop para establecer el diagnóstico de lisis tumoral. Pero muchachos, sería injusto pedirle a un niño que hasta que no cumpla los criterios yo no voy a actuar, no lo voy a remitir, no le voy a iniciar una hidratación. Es injusto. Entonces, esto es más que todo para el uso en adultos, pero es necesario saber que existen los criterios. Por ejemplo, dice un ácido úrico más de 8, pero si tiene 7.9, pues hombre, ese niño también cumple criterios, porque es que es un niño, ¿de acuerdo? Un potasio con un incremento mayor al basal del 25%. No necesariamente tengo que esperar a que esté hipercalémico para decir que sí tiene lisis tumoral o riesgo de lisis tumoral. Insisto hoy en alma palabra, muchachos, el riesgo de lisis tumoral. Quiero que ustedes ojalá nunca les toque diagnosticar una lisis como tal, sino que solo riesgo de lisis tumoral. Y también de esa clasificación de Bishop, entonces está una clasificación que va desde grado 0 hasta grado 5. ¿Por qué se la menciono? Porque se la preguntan a veces en los exámenes o algunos profesores
muy académicos, muy de tablas, la quieren que ustedes se la sepan, especialmente médicos de adultos, medicina interna, hematología de adultos. Entonces hay una clasificación que va desde grado 0 hasta grado 5, y aquí es donde nosotros decimos que grado 0, 1 y 2 son pacientes con riesgo de lisis tumoral. Grado 3, 4 y 5 son pacientes que ya iniciaron la lisis tumoral y que necesitan un tratamiento bien diferente. Bueno, mecanismo de acción. Esta diapositiva, bueno, no se alcanza a leer bien, pero la parte arriba, aquí arriba a la derecha, dice purinas. Ya lo mencioné. Purinas, las purinas. Qué pena interrumpirlo, Doc. Doctor, sí, sí. Preguntan aquí en el público, cuando es inducido por la quimioterapia, ¿cuánto es el tiempo de riesgo para que la desarrolle? Bueno, no hay una respuesta para eso. Realmente no hay una respuesta para eso. Porque depende de qué tan susceptible es el tumor a la muerte con ese medicamento que hayamos iniciado. Entonces, hay tumores que responden, estoy hablando como el linfoma de Burkitt o como la leucemia linfoide aguda, no la mieloide, leucemia linfoide aguda, que es la más frecuente, y uno de los linfomas más frecuentes, que es el Burkitt, que no se ve en adultos, sino en niños. Esos linfomas que con oler los esteroides comienza la muerte celular. En cuestión de 4 horas podemos comenzar a ver cambios en los marcadores bioquímicos. En cuestión de 12 horas podemos tener un paciente en falla renal por haber iniciado el tratamiento. No de quimio, estoy hablando de esteroides. Por eso nosotros, cuando vemos mucho volumen tumoral, iniciamos los esteroides, pero no a la dosis que manda el libro, sino a un 25%, al 50%. Del otro día, si vamos más felices, ya nos vamos incrementando poco a poco las dosis. Hay otros tumores que la respuesta a las quimioterapias es mucho más lenta. Y yo creo que por ahí va la pregunta de Alfredo, porque hay pacientes que nosotros, como en los antibióticos, le damos un tiempo de acción a que la quimioterapéutico actúe. Le podemos dar una semana, 14 días, 21 días a que actúe. Esos tumores o esos tratamientos poco probablemente van a dar lisis tumoral. En cambio, los de los leucemias y linfoma, el resultado, la respuesta puede ser tan rápida que les cuento que nosotros en leucemia medimos al día 8 la cantidad de blastos, y al día 8 es posible que nosotros tengamos una cantidad de blastos cero blastos al día 8 de solo haber recibido esteroides. Entonces la muerte celular puede ser muy veloz en cuestión de horas si el tumor es susceptible, como en el caso de los pacientes con leucemia y linfoma, en los cuales las células no están quiescentes, sino que las células han entrado en el ciclo celular. Todo esto tiene que ver, obviamente, con el ciclo celular y las fases del ciclo celular en la que se encuentran. No hay una respuesta clara para decirle, con este medicamento a tal hora se produce. No, ese no lo hay. Pero, por supuesto, cuando se inician los tratamientos es mucho más rápido que si no lo hubiésemos iniciado. Bien. Purinas, hipoxantina y xantina. El paso de xantina a ácido úrico está comandado por una enzima que se llama la xantin oxidasa. Pregunta de examen, muchachos, para entrar a la residencia. Apréndanse eso. La xantin oxidasa es lo que el alopurinol inhibe para que la xantina no se oxide y no se convierta en ácido úrico. Ahí es donde funciona el alopurinol. Pero como todas vías metabólicas que ustedes obstruyen, entonces se represa hacia atrás, produciéndose, como lo ven aquí, con esta flechita. Si ustedes dan mucho alopurinol, que lo damos nosotros como prevención de la lisis tumoral, puede bajar rápidamente el ácido úrico, ustedes cantar victoria, pero resulta que se acumuló el sustrato, que es la xantina y la hipoxantina, y estas dos también, como lo mencioné en ese momento, se precipitan en cristales en el riñón y producen falla renal. Entonces el alopurinol nos puede ayudar, pero nosotros no queremos bajar el ácido úrico de sopetón. Vamos poco a poco también utilizando el alopurinol. Es muy barato, está disponible. La única desventaja es que es vía oral.
pero muchas veces lo logramos dar por sonda nasogástrica o como sea. Y se inventaron una enzima mediante tecnología del DNA recombinante. Les recomiendo que lean sobre la tecnología de DNA recombinante porque hay muchos fármacos, mucho tratamiento que se utiliza hoy en día y que es derivado de esa tecnología, que es la rasburicasa. Y la rasburicasa le añade un paso adicional a la vía de excreción de las purinas. O sea, no obstruye lo que ya está, sino que toma el producto final, que es el ácido úrico, y lo degrada en un producto completamente soluble, que es la alantoína. Y esa alantoína se puede orinar, excretar fácilmente si no se conforma en cristales. Desventajas, que es no pos, que es costosa y que solamente en los sitios en los cuales se atienden pacientes con éxito moral está disponible. Recuerden que esto es una urgencia oncológica. O sea que ustedes no pueden pedir la rasburicasa y esperarse 8 días de aprobación del MIPRES. Esto es que toca ponérsela hoy mismo al paciente. Esta es la última diapositiva, muchachos. Ya mencioné aquí, me voy a volver acá. Tratamiento farmacológico, alopurinol, rasburicasa. Ese es el tratamiento farmacológico disponible para la lisis tumoral. No hay otro, doctores. Todo lo que ustedes ya saben, todo lo que se usa es lo que ustedes ya saben. Por favor, lo mejor para el paciente es la prevención. ¿Cómo estamos previniendo el síndrome de lisis tumoral? Por ejemplo, con esta charla. Por ejemplo, con que ustedes ahorita, después de la charla en 10 minutos, se metan a Google y lean ustedes por su cuenta, porque no es lo mismo solo lo que yo les diga. Ustedes tienen que tener una lectura crítica y leer. Y luego ir a dormir, porque en el sueño es donde se consolida la memoria y yo quiero que esto les quede en la memoria. Bien, lo mejor en la prevención. ¿Cómo más se previene? Es sabiendo, atendiendo al paciente como ustedes ya han aprendido, el ABC, la vía aérea, la circulación, la adecuada respiración, monitoreo, gasto urinario, medir el gasto urinario cada 6 horas y reportarlo, poner líquidos endovenosos, mantener el paciente completamente hidratado. Bueno, mantener el paciente completamente hidratado, adecuadamente hidratado sin que se encharque. Entonces, muchachos, les cuento, prevenir es, esto ya les voy a responder a los doctores que me han escrito, ya les voy a responder algo. Prevenir es, 1, sospechar. Recuerden, LDH alta, hígado grande, leucocitos muy altos, masas en el cuello, niños que están orinando muy poco, deshidratados, mejor pecar por exceso. Remitan urgentemente los pacientes. Ojo, muchachos, remitan urgentemente los pacientes, porque entretenerse con un paciente a tratar de atender una lisis tumoral en un segundo nivel o en un tercer nivel sin contar con una adecuada orientación de un intensivista puede ser peligroso para el paciente. ¿Por qué escribir remitir urgente pero bien? Porque a muchos pacientes, si están muy lejos, es mejor remitirlos con una adecuada hidratación o no remitirlos por tierra y buscar una avión ambulancia, que ustedes tienen el poder, ustedes son los médicos, ustedes tienen el poder para enviarlos, los pacientes. Mantener una adecuada hidratación y una diuresis adecuada. Por ejemplo, ¿les parece muy invasivo poner una sonda vesical a un niño o una niña? Pues no, si es necesario lo tenemos que hacer porque ustedes tienen que garantizar que esté orinando. Y pues no, que es que hace chichi, tiene diarrea y necesito, lo siento, le vamos a poner una sonda vesical por un par de días y vamos a cuantificar en un cistoflo cuánto orina. Hidratación. Hay mucha discrepancia en si ponemos bicarbonato o no ponemos bicarbonato en los líquidos. Las guías internacionales hoy en día dicen que no hace falta, que no vale la pena poner bicarbonato. Pero si ustedes son de la vieja escuela y le quieren poner bicarbonato, no pasa nada. Lo importante, muchachos, es hidratar al paciente con un volumen de líquidos entre 2.500 a 3.000 por metro cuadrado en 24 horas.
sin que se le encharque el paciente. Deben garantizar la diuresis. ¿Con qué? Con lo que ustedes ya conocen, muchachos, diuréticos. Póngale furosemida, póngale manitol, póngale hidroclorotiazida, espironolactona, lo que tenga. Pero lo mejor, muchachos, es remitir a ese paciente a donde sea adecuadamente tratado. Y cuando llegan a una clínica como las que yo trabajo y me dicen, doctor, llegó un paciente, tiene 100.000 leucocitos, pero está muy estable, le digo, necesito que ese paciente se monitoree en cuidado intensivo. Y no es por facturar, como ya han dicho los noticieros, es porque ese niño de repente hace una hipercalemia y se muere por una arritmia. En cambio, el cuidado intensivo está monitorizado con un visoscopio de electrocardiográfico y nosotros hacemos en cuidado intensivo la medición de gases arteriales o gases venosos en niños. Y en los gases venosos podemos mirar en un minuto, saber en cuánto está el potasio y saber si tenemos que hacer intervenciones o no. ¿Cómo se maneja la hipercalemia? Ustedes son más expertos que yo en eso. Manejen el cayexalate, manejen las soluciones polarizantes, manejen las nebulizaciones con salbutamol, con beta 2, hidraten al paciente, limiten la ingesta de calcio, de potasio en la vía oral. Muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, prevenir el síndrome de lisis tumoral. Creo que esas son todas mis diapositivas, doctores. Y la última es esta. Gracias. Las gracias, muchachos, vendrán de los pacientes que ustedes atiendan bien. No solo los niños, también los adultos. Nosotros los adultos tenemos derecho a que los médicos nos traten bien, con dignidad, con amor, con cariño, con paciencia, con tiempo, con dedicación, con inteligencia y con calidad. Ustedes están interesados en estudiar, me parece que eso es algo magnífico. Los insto a que sigan estudiando, a que se vuelvan especialistas. Entre más especialistas, mejor nos va a ir, muchachos, mejor me siento más confiado en que ustedes van a atenderme a mí, a mi familia, a mis hijos, cuando sea el momento. Estoy para servirles. Las dudas que tengan con Nicolás, que está organizando esto, las pueden escribir. Si no es hoy, yo me comprometo a que les puedo responder desde el punto de vista técnico, por ejemplo, de dosis, velocidades de infusión, algo un poco más técnico que de pronto no lo quise poner hoy porque puede volver muy aburrida la charla, pero eso es algo, un conocimiento que está muy fácil de acceder y con mucho gusto yo les doy dosis del allopurinol, dosis de la rasburicasa, dosis del bicarbonato de sodio, que con muchísimo gusto se los paso. Normalmente en los exámenes no nos preguntan eso y espero que de pronto no les toque a ustedes atender con condiciones inadecuadas un paciente de esta gravedad. Y ojalá que se motiven y sean colegas míos y vengan, me quiten el trabajo o me reemplacen cuando yo ya me retire. Muchas gracias a todos y gracias por las felicitaciones. Yo les voy a responder. Ahora mismo voy a dedicar unos momentitos para escribir aquí en el WhatsApp las preguntas de las dosis que me han preguntado algunos. Y vuelvo y les digo que si ahorita no se les ocurre, a través de Nicolás Farelo, que es mi representante aquí ante ustedes, las puedo responder. Estén muy bien, cuídense muchachos, ánimo, manos limpias. Y esto del virus nos va a enseñar a ser mucho mejores médicos, mucho mejores instituciones prestadoras de servicios de salud. Muchas gracias por su atención y espero poderles servir en otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Diego. Estuvo excelente la charla y creo que pues, todos quedaron muy contentos y quedó muy claro el concepto que era la finalidad de la charla del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias muchachos. Y entonces les mando un abrazo. Me voy a desconectar del audio y del video y voy a seguir a mirar a ver cómo sigo chateando. Chao. Feliz noche. Doctor, muchas gracias igualmente. Gracias.